Sí, Ezequiel. Bueno, bien, entonces, adelante entonces. ¿En qué quedamos la última clase? ¿Quién nos refresca las ideas? En la última clase estuvo hablando de lo que es, hablamos de lo que es la esencia de la sustancia, simple. O sea, usted explicaba que la sustancia no se puede encontrar, usted decía que la esencia de la sustancia compuesta no es ni materia ni forma, ni una relación entre ellos, o sea, ni tampoco un compuesto sobreañadido, sino que un mismo compuesto, que la sustancia no podía estar separada de la materia, que siempre iban de la mano, como se puede decir también que San Agustín de la razón y la fe, que iban de la mano. Entonces, por otra parte, también se decía, hablábamos que la esencia de la sustancia simple son más noble que la esencia de la sustancia compuesta. En otro orden, también hablamos de lo que es la sustancia compuesta, que son conocidas la materia y la forma como el nombre y el alma, como en esencia. Y nos quedamos, profesor, en el capítulo 2, ya casi en el final, o sea, comenzando, por decirlo así. ¿Entienden? Bueno, la verdad es que hemos dado avances fuertes, ¿verdad? Porque sí hemos ya trabajado todo lo que es la esencia. El nombre como esencia. No tengo conciencia de haberme manejado de frente a todos esos conceptos todavía. Pero bien, o sea, se puede hacer una mirada por lo menos a nivel de relámpago. ¿Quién más? También terminó de explicar acerca de los 10 géneros y nos quedamos en el segundo modo, en lo que es la verdad de la proposición, en el cual el primero y el segundo modo tienen algo en común, que es el espacio compartido, donde se tiene la idea del ente en sí. Pero hay una divergencia, que el primer modo tiene un receptáculo, mientras el segundo no lo tiene. Entonces, más o menos, esa es una diferencia entre ellos. También tiene otra similitud también, que al tener un espacio compartido, los dos tienen una verdad en común, refiriéndose al mismo espacio. Y hablaba también que este común está en los diferentes también géneros. Pero la diferencia es que mientras el primer ente tiene una existencia como tal, el segundo puede ser que no tenga ese ser existente en cuanto a la proposición dicha. Y ponía algunos ejemplos en el que se hablaba de, por ejemplo, el Papa no está con nosotros, ese era uno, donde nosotros tenemos un espacio compartido, una idea de quién es el Papa, y sabemos que no está con nosotros, y está el segundo modo, porque es una verdad, y la proposición tiene un valor de verdad. Está bien. Ahí entonces creo que es donde hemos llegado y tratando de dar ese salto, ¿verdad? ¿Dónde se encuentran las esencias? Después creo que las otras clases la trabajamos más a nivel de preguntas y respuestas que en la lectura del texto. Pero realmente en el texto de Tomás hemos abordado de forma más acabada, aunque esto realmente siempre es introductorio, nunca es término, es ni acabada, no es punto de llegada. La filosofía siempre es punto de entrada, siempre es reflexiva y discutible, siempre es revisable. ¿Por qué? Porque siempre se escapa el concepto al pensamiento, nunca está agarrado, siempre se resbala.
uno se acerca con la palabra a los conceptos, pero los conceptos, si te pone a pensarlo, te das cuenta que no los tiene, sino que tiene que irlo esclareciendo y dejarlo como la luz del sol que se posa sobre tus manos. Si trata de atraparlas, se te escapa y tu puño se llena de oscuridad. Si tú llegas a creer que atrapaste la verdad, que tienes la verdad, ya se quedó fuera la verdad. La verdad filosófica se enseña dejándola fuera, se muestra sin ser atrapada. Entonces un verdadero filósofo tiene que manejar el arte de hablar filosóficamente, como si fuera un método. La palabra no es un método, pero es una forma de aproximación a ese tema, que no es propiamente un misterio, pero es como si lo fuera. Es el tema del ser, de la verdad, del conocimiento. Bien, entonces llegamos a decir que, como se ha dicho, hay dos tipos de ente. El ente de Aristóteles son las cosas de este mundo. El de Tomás está en la verdad de la proposición, verdades de primer modo con receptáculo y verdades de segundo modo sin receptáculo. Pero ambos entes, correspondencia entre el dicho y el hecho. La garantía de conocimiento es la verdad y la verdad es la correspondencia entre el dicho y el hecho. ¿Cuál hecho? Si en el primer ente no hay receptáculo, no hay ente aristotélico, el espacio compartido. Entonces hemos dicho que si lo viéramos desde Tomás, no debiéramos decir, como dice Aristóteles, que la verdad es la adecuación entre el entendimiento y la cosa, sino más bien la adecuación entre el entendimiento y el espacio compartido. El hecho es el espacio de referencia, siempre y cuando el dicho y el hecho, en este caso el espacio, se correspondan. Y la determinación de verdad no la pone el sujeto. Quien pone la determinación de verdad es el objeto. Si digo que el Papa es mi amigo, su amistad y su papado están en él. Y desde él marcan mis imágenes y mis ideas. De tal manera que no son mis imágenes ni mis ideas que se proyectan y lo convierten en papa y amigo, sino que su amistad y su papado determinan mis pensamientos y mis sentimientos. Si yo digo que ustedes son seminaristas, no fue que yo me lo imaginé, como el caso de la lectura de hoy, que ven en Jesús un libertino y ven en San Juan un poseso. En ese caso, lógicamente, el que determina es el sujeto. Ahí no hay conocimiento, no hay verdad. La verdad no va desde dentro hacia afuera. La verdad va desde fuera hacia adentro. Si ante la conversión, ante la predicación de Juan y de Jesús, la generación del pecado se hubiera dejado convertir, no sería entonces una proyección subjetiva, sino que sería un aprendizaje y un descubrimiento, sería conocimiento. Entonces, si yo digo que ustedes son seminaristas, no es una proyección mía de que yo estoy viéndolo a ustedes y lo estoy acusando. Miren, esos son lo que son unos seminaristas. Algo así como posesos y libertinos. No. La verdad de ustedes, aunque yo diga que no son seminaristas, si hay verdad, esa determinación no viene desde mí, sino que viene de ustedes. Porque lo son, yo lo sé. Porque está en ustedes, está en mí. Primero está en el ser y después está en mi saber. Entonces, decíamos que quien tiene el primado en la determinación de la verdad en el conocimiento es el objeto, lo cual no significa que tenga el primado en la reflexión y en el dominio
en el uso y búsqueda de esa verdad. El que tiene el dominio, la prioridad subjetiva, el que se interesa, el que busca, el que domina, el que crece o el que descrece, siempre es el sujeto. En la página 30, si tienen el mismo texto que yo, en el numeral 2 del ente y esencia, nos dice, y ya que como se ha dicho, el ente según este modo se divide en 10 géneros, el caso del primer modo, ¿verdad? Conviene que la esencia, ese es el tema de ahora, signifique algo común a todas las naturalezas, por las cuales los distintos entes se ordenan en distintos géneros y en distintas especies, como la humanidad es la esencia del hombre y así en los demás, ¿no? O sea, esto hay una sistematicidad aquí en Tomás de Aquino. Eso suena un poco como al que aprende a dividir y aprende a multiplicar. Si no ha pasado por la suma y por la resta, por más que tú trates de entender la división y la multiplicación, si tú no sabes sumar y sabes restar y volaste esos espacios, por más que tú trates de entender y en algún momento creerás que estás entendiendo, pero al final no entenderás nada. Y si has aprendido algo, ha sido a fuerza de embotellamiento, o sea que no has entendido lo que sabes. Es como aquel ejemplo bonito de que el loro dice todo lo que sabe, pero no sabe todo lo que dice. Es posible que tú le enseñes a un loro a hablar, lo cual no significa que el loro tenga conciencia de lo que está diciendo. Una guitarra cuando toca no sabe lo que está tocando. Entonces es posible que a veces nosotros repitamos con punto y coma un decir, ¿no? Porque Tomás dijo, Aristóteles dijo, lo cual no significa que entendamos. Hay que entender lo primero para, digamos, podernos sumergir adecuadamente a lo segundo. Es el método de Aristóteles, ir de lo... Aquí Tomás hizo referencia a él, pero es un método de Aristóteles. Ir de lo conocido a lo desconocido. Entonces, dice, como se ha dicho, retomo la lectura, la repito, el ente según este modo se divide en 10 géneros. Recuerden que el concepto de género, distinto al concepto de categoría, porque categorías son palabras, es predicado, está en el decir, mientras que la palabra género son conceptos, son ideas. Y recuerden que al inicio del tema Tomás nos dijo que íbamos a tratar en toda la clase de 3 ideas. Una de ellas era cómo se encuentra el ente en las cosas. Una segunda idea, cómo se encuentra el ente y la esencia en la mente. Y otra tercera idea, cómo se relaciona el ente y la esencia con los distintos géneros, especies y diferencias. Entonces, al utilizar la palabra género, nos está situando en los conceptos. Las 10 categorías aristotélicas del decir se convierten en los 10 géneros del pensar con respecto al objeto de referencia. El objeto de referencia de quien yo hablo, siempre hablo desde el pensar. Y el pensar siempre, siempre, siempre es uno de estos 10 géneros. Entonces, el ente, según este modo, se divide en 10 géneros. Conviene que la esencia signifique algo común a toda la naturaleza. Esa palabra común, de comunidad platónica, ¿verdad? Cada una de mis ideas son predicables no a un ser. Digo, las 10 categorías se pueden predicar a un solo ser, pero no se agotan ahí. Yo puedo decir, por ejemplo, que esto es un celular, lo que yo tengo en la mano, pero ya no se acabó, no se agotó
el concepto celular. Y cuando yo vea, por ejemplo, un folleto, y digo, esto es un folleto, pero cuando yo vea el celular de un seminarista, ya yo no sé lo que es, porque el celular se me acabó cuando yo dije que este era un celular. Y cuando yo vea el folleto de un seminarista, ya no puedo decir lo que es porque se agotó cuando yo dije que esto es un folleto. No. O sea, Platón decía algo común a todas las naturalezas. La palabra celular es común a este celular y a todos los celulares habidos y por haber, lo que faltan por haber. Y la palabra folleto es común a toda la naturaleza habidas y por haber. Eso es lo que significa en un primer principio universal. La palabra, la idea es una, pero al mismo tiempo diversa. Platón entendía que el primer celular, no había celular en el mundo de Platón, pero Platón entendía que el primer celular era el que estaba en la cabeza y que porque yo tengo ese celular, existen los otros celulares, como si los celulares de la realidad no fueran reales, sino que fueran una proyección. Recuerden que la verdadera sustancia para Platón de este mundo es la materia y el conocimiento sensible es un engaño, así como cuando vemos una película, estamos en un mundo falso. El verdadero ser lo encontramos en el pensamiento, en las ideas para Platón. Por lo tanto, en el mundo de Platón, el universal, que es la idea que está en nuestra cabeza, que se aplica a todas las cosas de este mundo, es la verdadera fuente de conocimiento y es el verdadero criterio de referencia de todos los seres de este mundo que yo conozco. Así, por ejemplo, si yo veo un caballo cojo, digo que ese es un caballo imperfecto. ¿Y por qué mi idea de caballo es más perfecta que el caballo que yo veo? Porque según Platón, mi idea de caballo es primera y el caballo que yo veo es una copia del caballo que yo pienso. ¿Y acaso la idea que yo tengo de caballo, como dice Aristóteles, no vino de los caballos de este mundo? Realismo. No, para Platón, yo nací con la idea de caballo, nací con la idea de piedra, nací con la idea de árbol. Eso es el innatismo. Nací sabio. El niño es un sabio dormido por la reencarnación o transmigración de las almas que creía Platón. Y en ese sentido, ¿por qué yo sé que un caballo es un caballo? Bueno, porque nací con esa idea. No fue que la idea de caballo entró desde fuera hacia adentro. Y visto así, mis ideas, de alguna forma para Platón, son de alguna forma modelo de todas las cosas que están en este mundo. Y las cosas de este mundo son copias de mis ideas. Eso es en contra un poco del pitagorismo, porque Platón era reencarnacionista, pero el Pitágoras era animista. El pitagorismo pensaba que la vida del caballo, existía un caballo viviendo en los caballos. Existía un perro haciendo que el perro no se extinguiera. Los perros nacen y mueren, pero el perro permanece, ¿no? Los hombres nacen y mueren, pero la humanidad permanece. Es el concepto de animismo de los pitagóricos, de las almas, en el sentido de una unidad en la diversidad de la materia. Mientras que para Platón, ese ánima no está en las cosas. Sí, claro que está, Platón es reencarnacionista, pero por lo menos así a nivel de conocimiento, la copia está en nuestra mente como un modelo de todas las cosas que hizo el demiurgo en este mundo. ¿Qué nos dice Santo Tomás de Aquino con respecto a esta referencia, a esta reflexión de frente a lo que se llaman los objetos de este mundo? Dice, bueno, las 10 categorías que yo utilizo para referir al mundo de los entes de este mundo tiene lugar en el primer modo. ¿Por qué tiene lugar en el primer modo?
porque es aquí donde encontramos lo que se llama los predicados positivos, los 10 géneros, ¿no? Nos dice, es necesario que signifique algo común a toda la naturaleza, por las cuales los distintos entes se ordenan en distintos géneros y en las distintas especies. Bonito, porque Aristóteles dice que las 10 categorías son como gavetas, ¿no? Hoy utilizamos otra palabra en computadora. Hoy decimos etiquetas. La computadora tiene etiquetas que son como, por lo menos si tú trabajas en el correo electrónico, lo utiliza como para agrupar, como para ordenar, como si fuera para archivar y dar un nombre a diversas cosas. Entonces la palabra no es etiqueta en Aristóteles, sino que está en el decir. En Aristóteles es, ¿cuál es la palabrita que se me escapó ahora? Categoría, categorein de predicar. Y en Tomás de Aquino no está diciendo el mismo concepto que maneja Aristóteles de categoría, ordenar el mundo de las cosas, el mundo de los entes, pero no está utilizando que las verdaderas gavetas para Tomás no son las categorías del decir del lenguaje, sino que son las 10, no categorías, sino las 10, los 10 conceptos que serían, la lógica le llama, los predicables, los 10 predicables, que en Tomás de Aquino serían géneros, especies y diferencias, ¿no? Si decimos género, especie y diferencias, estamos hablando de predicables. Yo dije 10 predicables, serían los 10 predicamentos, ¿verdad? Los 10 predicamentos, y cuando hablamos de género, especie y diferencia, estamos hablando de las categorías, de los conceptos conocidos como género, especie y diferencia. Si uno busca entenderlo como grupo, es el concepto de conceptos en Aristóteles. Tomás va a manejar el término aquí de intenciones lógicas. O sea que, utilizando los términos técnicos, sería algo así como las intenciones lógicas que son para Aristóteles los conceptos, las intenciones lógicas en Tomás de Aquino, que en Aristóteles son los conceptos, se dividen en aquello que en lógica se llama los predicables, los predicables. ¿Cuáles son esos predicables? Género, especie y diferencia específica, en principio. Son los llamados predicables que contienen los 10 predicamentos. Bien, seguimos entonces dentro de unos 15 minutos debido al proceso de grabación. Nos seguimos viendo entonces en unos minutos.